Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como parte de las charlas organizadas por la primera cuadrilla de la Hermandad del Señor de la Agonía, con motivo de la Semana Santa, nos hemos estado reuniendo con los integrantes de la cuadrilla y distinguidos invitados para brindar diferentes charlas que nos han ido ayudando en nuestra reflexión en esta semana. Antes de ello, quiero darle la bienvenida al hermano Christopher Rosas. Christopher, buenas noches. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto, Christopher. Estamos en nuestra tercera noche compartiendo momentos de reflexión con diferentes invitados. En estas dos primeras noches, ¿qué recuerdas, Christopher? Bueno, hemos tenido gratos momentos, hemos tenido momentos de aprendizaje, muchos comentarios de los hermanos contentos con toda esta buena alimentación de espiritualidad que nos han dado los padres, ¿no? Así es, Christopher. Solamente para hacerle recordar a las personas que de repente por primera vez nos están visualizando. El día viernes tuvimos una charla a cargo del padre Javier Gamero, ya, sobre el tema del sacramento de la reconciliación, todos los sacramentos. El día domingo tuvimos una charla con el padre Edgardo Ocampo, ya, él nos habló sobre un tema de cómo vivir la Semana Santa en tiempos de pandemia. Hoy tenemos un invitado especial también, pero antes de presentarlo, vamos a darle la bienvenida a los integrantes de la directiva de la primera cuadrilla de la Hermandad del Señor de la Agonía. Por favor, la presentación del caso, Christopher. ¿Quiénes nos acompañan? Tenemos al hermano Miguel Vergara, capataz de la primera cuadrilla, y también tenemos con nosotros al hermano Lucio Guerrero, secretario de la primera cuadrilla. Vamos a darle la bienvenida al hermano Miguel. Hermano Miguel, buenas noches. Buenas noches, Percy, qué gusto volvernos a encontrar para recibir una nueva etapa, una nueva enseñanza que nos va a servir de mucha reflexión y esperando, ¿no?, que esto sea la iniciativa de una serie de charlas que vamos a tener más adelante. Estamos seguros que sí, hermano Miguel. Desde ya el compromiso está adquirido para seguir brindando charlas a la feligresía desde este medio. Hermano Lucio, buenas noches. ¿Qué tal, Percy? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, usted que también siempre le gusta estar en contacto con los jóvenes a través de la jornada de confirmación. ¿Qué tal le ha parecido estas dos primeras charlas que se han llevado a cabo? Bueno, ¿qué se puede decir? Charlas excelentes, pues tal como tú has hecho una leve memoria, tanto el padre Javier Gamero a través de lo que es el sacramento de la reconciliación, pero nos hizo un recuento de todo lo que eran los sacramentos, tanto de iniciación, de sacramentos de iniciación, sacramentos de reconciliación y los sacramentos de servicio. Creo que ha sido muy fructífera con el padre Javier, la diapositiva que nos ha presentado, con el padre Edgardo, casualmente, cómo vivir la Semana Santa en los hogares. Nos alcanzó unos manuales para hacerlos llegar a los hermanos, lo cual el hermano Juan Carlos, perdón, les hizo llegar a todos. Pues no, ¿qué te puedo decir? Contento, feliz de que, bueno, estos tres personajes, grandes personajes, nos hayan acompañado durante todo este proceso previos a la Semana Santa, ¿no? Gracias, hermano Lucio. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado. Hermano Christopher, ¿qué tiene usted que decir del invitado del día de hoy? Pero no mencione todavía su nombre, solamente cuéntenos algunas características que usted tiene como información de nuestro invitado del día de hoy. Perfecto, hermano Percy. Les cuento. A ver, tiene un bachiller en la Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, profesional en disciplinas teológicas por el ISEC Juan 23, profesor de filosofía y religión por el ISEC Juan 23, licenciado en educación con mención en ciencias religiosas por la Universidad Marcelino Champagnat,
Ingresó a la congregación de la Misión el 22 de febrero del 2007. Emitió sus votos perpetuos el 4 de marzo del 2013. Ordenado sacerdote el 7 de junio del 2014. Nombrado vicario de la provincia de San Vicente de Paúl de Surquillo en el 2014. Nombrado vicario de la parroquia San Miguel Alcángel de Acobamba, Tarma, del 2015 al 2019. Presidente de la Conferencia de Religiosos de la Diócesis de Tarma del 2016 al 2017. Responsable de la Pastoral Educativa y profesor en el Colegio San Vicente de Paúl de Surquillo en el año... Hermano Christopher, parece, así nos vamos con tantos pergaminos, se nos va a ir la hora. Se nos va a ir la hora, va a llegar las 10 de la noche y usted no va a terminar. ¿Qué le parece si mejor lo presentamos de una vez? Perfecto, y le damos la bienvenida? Aquí está, listo. Padre Manuel, buenas noches. Padre Carlos, su micro está apagado, padre. Vamos a aprender un ratito. Bien. Ahora sí. Buenas noches, buenas padre. Noches, Percy. Buenas noches al hermano Miguel, también a Lucio y a Christopher por la invitación. Les agradezco. Estamos siempre aquí dispuestos para apoyar en todo lo que sea formación cristiana. Y más en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, donde por segunda vez la Semana Santa la vamos a vivir desde casa. Entonces, nada, pues aquí estamos siempre para apoyar y para ayudar al pueblo cristiano a seguir profundizando en su fe. Padre, antes de empezar, por favor, la palabra de bienvenida a cargo del capataz, el hermano Miguel, para poder dar inicio a esta charla. Hermano Miguel. Padre Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Es para nosotros un gran halago y orgulloso, la primera cuadrilla, de que usted componga también esta cuadrilla como hermano. Y bien, ha sido, como le digo, una semana en la cual de mucha reflexión. Algunos han sentido en parte y han tomado unas nuevas metas. ¿Y para qué? Queremos reforzarlo con su intervención esta noche y estaremos muy atentos a su exposición. Gracias, padre, y bienvenido a la reunión. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta charla y vamos a ir invitando a nuestras autoridades de la cuadrilla a que nos vayan acompañando a un costadito para poder estar atentos a la charla. Christopher, te dejo en uso de la palabra para que puedas dialogar con el padre Carlos. Gracias, Percy, gracias. Padre, amigo, en nombre de la primera cuadrilla, le agradecemos de antemano esta charla que usted nos va a brindar. Estamos deseosos de escucharlo y de aprender, sobre todo de aprender, y de que nos motive más a seguir esta profesión, este cariño que le tenemos nosotros hasta en el Señor de la agonía. Entonces, Padre, sin nada más que decir, lo dejo con todos. Bien, muchas gracias por el espacio. Entonces, sin más, empezamos esta charla que ustedes han titulado Los signos de la Semana Santa. Yo diría más que los signos, también símbolos. En la presentación me tomé la facultad de sumar también la palabra símbolos, porque cuando nosotros celebramos ya la Eucaristía como tal, que es el culmen de la fe cristiana, posee muchos signos y símbolos, gestos que nos conducen a vivir nuestra fe de una manera mucho más concreta, de una manera mucho más comprometida, y por lo tanto nos evoca momentos del pasado. Le pediría si nos pueden compartir la presentación para empezar con esta charla.
Percy. Muy bien. Decía ya hace un momento el título de esta ponencia. Yo creo que más que ponencia es un compartir, ¿no? Las dos ponencias anteriores han hablado acerca de los sacramentos y también cómo vivir esta Semana Santa en tiempos de pandemia. Hoy vamos un poquito a aterrizar aquellos signos y símbolos que están presentes en cada una de las celebraciones de la Semana Santa. Empiezo diciendo que comúnmente nosotros conocemos, y así la llamamos, Semana Santa a los días que se inician el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor y que concluyen el Domingo de Resurrección. Una semana completa en la cual tenemos nosotros una serie de celebraciones en las cuales vamos a encontrar muchos signos y símbolos que nos conducen a contemplar la salvación de Dios, ¿sí? Pero en esta semana mayor, en esta semana de profunda vivencia de la fe cristiana, encontramos el corazón de esta semana que conocemos como el Sagrado Tríodo Pascual. El Sagrado Tríodo Pascual va desde los días jueves, se inaugura el Sagrado Tríodo Pascual con la celebración vespertina de la Cena del Señor y concluye el día domingo con la vigilia de Pascua, que es la madre de todas las vigilias. Un segundo punto a tener en cuenta de que desde el día jueves que iniciamos el tríodo pascual hasta el día domingo es una sola celebración que vamos a celebrar, valga la redundancia, que vamos a celebrar en 3 momentos. Se inicia el día jueves por la noche, se continúa el día viernes por la tarde y se extiende hasta el día sábado por la noche, cuando celebremos la vigilia pascual y seamos partícipes y conmemoremos la resurrección del Señor. Con esta celebración del día sábado por la noche, entonces se recibe la bendición solemne de Pascua. Entonces es una sola celebración en 3 momentos, ¿sí? Pasamos a la primera diapositiva, por favor. Antes de empezar a hablar propiamente de los signos de la Semana Santa, tendríamos nosotros que recuperar el primer signo visible, que es la ceniza, y que es el punto inicial con la cual empezamos el tiempo de Cuaresma. Todos sabemos que el tiempo de Cuaresma es ese tiempo de preparación, es un tiempo de penitencia donde nos ayudamos de las prácticas de la caridad, el ayuno y la abstinencia para disponer nuestro corazón y vivir de una manera muy positiva estos días de la Semana Santa. También la Cuaresma, entonces, nos recuerda aquel tiempo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, camino a la tierra prometida, de la libertad, saliendo de Egipto, a la tierra prometida. 40 años. 40 años que el pueblo estuvo en el desierto. Entonces, la Cuaresma nos hace alusión a este tiempo, pero también a los 40 días que pasó Jesús en el desierto como preparación para iniciar su ministerio de predicación. Entonces, la ceniza que se nos impone al inicio de la Cuaresma, nos recuerda que del polvo hemos venido y al polvo volveremos al final de nuestra vida. La ceniza, que aparece ya también presente en algunos pasajes del Antiguo Testamento, es señal de penitencia, ¿sí? Señal de penitencia. Por lo tanto, el tiempo de Cuaresma es un tiempo penitencial y tenemos que pedirle al Señor el don de la conversión. ¿Y por qué? Porque
nuestras fuerzas no lo son todo, necesitamos siempre el auxilio de Dios. Entonces, esto siempre recordémoslo. La ceniza nos recuerda que del polvo hemos venido y al polvo vamos a volver al final de nuestra vida. Y las cenizas, ¿sí?, se prepara con los ramos de palma o de olivo que se han bendecido en la celebración del Domingo de Ramos del año anterior. Por ejemplo, para este año el domingo, ¿sí?, este último domingo hemos celebrado el Domingo de Ramos, ¿no? En muchas parroquias hemos, ya los ramos que hemos bendecido, hemos reservado allí una parte para tener y preparar las cenizas del próximo miércoles de ceniza del 2022. ¿Sí? Continuamos, por favor. Entonces ahí encontramos un primer signo. Entrando ya a la Semana Santa, al principio, en sus albores del cristianismo, se le llamaba la Gran Semana, la Semana Mayor, le llamará tiempo después San Agustín. Ahora nosotros la conocemos simplemente como la Semana Santa, ¿no? Y durante esos días durante estos días vamos a profundizar en los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cada una de estas celebraciones que conforman la Semana Santa tiene muchísimos signos, muchísimos símbolos, muchísimos gestos que ayudan a vivir muy plenamente cada momento, cada rito, cada acontecimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando celebramos la Semana Santa, no es solamente ir y participar, hacer acto de presencia en cada una de las celebraciones, sino que tenemos que tener en cuenta cada una de ellas y el significado, lo que nos quieren decir a nosotros como fieles, como consagrados. ¿Sí? Continuamos, por favor. En el Domingo de Ramos, vamos a encontrar nosotros el primer signo, que es señal de victoria, señal de algarabía, y que expresa también el jolgorio del pueblo, y son las palmas, los ramos de olivo. Cuando no se tienen las palmas o los ramos de olivo, se puede utilizar alguna otra planta que ayude a recordarnos ese momento triunfal del Señor. Entonces, las palmas tienen el significado de la palma de la mano o también hoja de la palmera, que se usaban ya en el tiempo de los romanos como símbolo de victoria. Y Jesús, cuando ingresa a Jerusalén, ¿sí?, pues es aclamado con vítores, es aclamado como el Mesías, como el rey del universo. Por lo tanto, ya las palmas nos dan un primer significado de la victoria de Cristo. Cristo que viene a salvar a la humanidad. Cristo que es aclamado por la humanidad. Aunque luego veamos en el transcurso de los días de la Semana Santa algunos pequeños vacíos, como esta misma muchedumbre que aclamó a Jesús, como esta misma muchedumbre luego va a pedir su muerte. Pero las palmas entonces son señal, son significado de la victoria de Cristo que se anticipa a la victoria luego que veremos y que contemplaremos en la resurrección. Continuamos. El Jueves Santo. El Jueves Santo es el inicio del Sagrado Tríodo Pascual, ¿sí? Padre, en los días anteriores no hay signos, no hay símbolos. Sí hay signos y hay símbolos presentes en los días lunes, martes y miércoles santo. Pero muchos de estos signos, estos símbolos, están asociados con cada uno de los fragmentos que encontramos del Evangelio y que nos sirven para el punto de meditación de estos días. Por ejemplo, los que han participado de la Eucaristía el día de ayer, el signo visible o que podemos extraer de la liturgia del día lunes santo ha sido el perfume que María, la hermana de Lázaro, deja caer sobre el cuerpo de Jesús. Es un anticipo a lo que sucederá luego cuando Jesús sea descendido de la cruz,
y sea preparado para ser colocado en la sepultura o en el sepulcro. Hoy, por ejemplo, hoy martes santo, el signo o el símbolo también que aparece allí en la liturgia es el tema, por ejemplo, de la traición de Judas. La traición de Judas que va unida también a la negación de Pedro, pero entre esos dos momentos se alza una vez más el tema de la victoria, porque el evangelista San Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, nos presentan a un Jesús victorioso. Y Jesús hoy, entre uno y otro acontecimiento, explica a los discípulos cómo va a ser la victoria del Hijo del Hombre. Entonces, ahí encontramos otro signo y otros símbolos que acompañan a este día martes. Y así podemos ir enumerando. Entonces, el día Jueves Santo, que es el inicio del Sagrado Tríodo Pascual, decía al inicio que empieza el jueves por la tarde, ¿sí? Muchas de las celebraciones que tenemos en la iglesia y que están asociadas al calendario litúrgico se rigen también por el calendario lunar. Si ustedes pueden eh, contemplar durante las noches de estos días, verán el esplendor de la luna. Todos los días de la Semana Santa, entonces, están iluminados por el movimiento de la luna. Entonces, el Jueves Santo por la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde, se da inicio al Sagrado Tríodo Pascual. Y entonces, por la mañana del jueves, nos encontramos con esta celebración muy importante, que es la misa crismal. La misa crismal en sí guarda muchos signos, y el primer signo que encontramos es el signo de los óleos, el Santo Crisma, el óleo de los catecúmenos y luego el óleo de los enfermos. Estos tres óleos serán bendecidos en la misa crismal. Y como vemos, por ejemplo, cuando se bendice, cuando el obispo bendice el Santo Crisma, no solamente dice la oración consecratoria sobre el Santo Crisma, sino que luego hace un pequeño gesto de vertir su aliento sobre aquel recipiente que guarda el Santo Crisma. Estos signos que encontramos junto con la renovación de las promesas sacerdotales que todos los sacerdotes hacemos para reafirmar nuestra comunión con el obispo diocesano y por medio de él con el sumo pontífice, nos recuerdan la unión de aquella iglesia querida por Jesucristo. Por eso hablamos de la iglesia universal, ¿sí? Por eso hablamos de la iglesia universal. Entonces, la misa crismal, que es concelebrada con los presbíteros provenientes de todos los lugares de la diócesis, ¿no? Lo que en ese momento acontece es la consagración del Santo Crisma y la bendición de los óleos de los catecúmenos, que será usado para el bautismo, ¿sí? Y el de los enfermos para propiamente la unción de los enfermos cuando es solicitado. Y el Santo Crisma lo utilizamos para los sacramentos como el bautismo, la confirmación y luego el sacramento del orden sacerdotal, ¿no? Entonces, aquí en esta celebración de la misa crismal encontramos las manifestaciones de la plenitud del sacerdocio real de Jesucristo, que se ha comunicado a los hombres, porque es un sacramento instituido por él, y que cada año lo renovamos, y que es señal de la presencia perpetua de Jesucristo en la iglesia. ¿Sí? Continuamos. Por la noche, cuando ya damos inicio a la celebración propiamente del Sagrado Tríodo Pascual, nos encontramos con la conmemoración de la Cena del Señor. La celebración de la Eucaristía de este día hace recuerdo de la institución de la Eucaristía como tal. La Eucaristía con que se da inicio entonces es la misa de la Cena del Señor, porque es la que más entrañablemente nos recuerda
la institución de este sacramento, pero a la vez encontramos allí, ¿sí? La institución del sacramento del orden sacerdotal y aquel gesto de comunicar el amor, la cercanía de Jesús por los hombres cuando se abaja a su condición y lava los pies de los discípulos o de los apóstoles. Entonces, esta celebración de la Cena del Señor tiene muchos signos, fuera de los que son propiamente de la celebración de la Eucaristía. Nos encontramos, por ejemplo, con el lavatorio de los pies, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? En algunas parroquias se acostumbra a replicar, ¿sí? El compromiso que se ha renovado ante el obispo diocesano en la misa crismal se vuelve a hacer presente en esta Eucaristía. Algunas parroquias acostumbran a hacerlo, ¿no? Pero ya como tal, esta celebración nos recuerda el gesto de Jesús más grande. Uno, de quedarse en medio de la comunidad, bajo las especies del pan y el vino. Dos, de transmitir el sacramento del orden para perpetuar la presencia de Él, de Jesucristo, en la historia y en la iglesia. Y tres, el mandato de vivir el amor fraterno. ¿Sí? El mandato de vivir el amor fraterno. Estas tres cosas son importantes en el jueves santo. Y no podemos entender el acontecimiento de la entrega en la cruz de Jesús si antes no hacemos una mirada a estos momentos que encontramos, repito, en la celebración de la Cena del Señor que se conmemora el Jueves Santo por la noche. ¿Sí? Continuamos. Los símbolos del pan y el vino son propios del Jueves Santo, en el que durante la misa vespertina de la Cena del Señor celebramos la institución de la Eucaristía, de la que encontramos alusiones y alegorías a lo largo de todas las Escrituras. ¿Sí? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos la presencia, ¿no?, de estos símbolos del pan y el vino, que luego estarán presentes en el momento cumbre de la iglesia, en la cual celebra su fe y la renueva cada día, porque la Eucaristía se celebra todos los días del año y en todas las horas del día se está celebrando la Eucaristía. La presencia de Jesús está perpetuamente en la iglesia. Pero también el sagrario que encontramos nosotros en los templos, ¿sí? El sagrario nos recuerda que Jesús está realmente presente en las especies del pan y el vino. Por más de que se reserve para dar la comunión a los enfermos, ¿sí?, nos recuerda también la presencia real de Jesucristo. Entonces, esto no lo olvidemos. En el caso, para que vean la profundidad de estos símbolos del pan y el vino, si faltase alguno de ellos, no puedo celebrar la Eucaristía. No puedo. Es como que en el sacramento del bautismo falte el agua. No puedo celebrar el sacramento. En la Eucaristía, si falta el pan o falta el vino, no puedo celebrar la Eucaristía. ¿Sí? Continuemos. Otro signo que encontramos en esta celebración del Jueves Santo es el lavatorio de los pies. El evangelista San Juan nos retrata perfectamente este momento, a diferencia de los evangelios sinópticos. Por eso, en la noche del Jueves Santo, el evangelio está centrado en este gesto de Jesús. El gesto de lavar los pies era algo reservado a los esclavos. Cuando entramos a estudiar todo el contexto histórico, social, religioso, cultural del pueblo judío de los tiempos de Jesús, ese gesto estaba reservado únicamente a los esclavos. Jesús se abaja, lo que hemos leído este domingo que pasó en la carta a los filipenses, en la segunda lectura del Domingo de Ramos, ¿no? Y, ¿no?, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario,
se rebajó como uno más de tantos, nos dice San Pablo, o les dice a los filipenses. Entonces, el gesto de lavar los pies es un gesto de humildad inmenso. Es un signo que está impregnado del amor de Jesucristo por la humanidad, porque los apóstoles representan a la humanidad. Pero a la vez se nos invita a nosotros a repetir ese mismo gesto. A la vez se nos invita a nosotros a vivir el amor fraterno. Por eso se habla del mandamiento del amor. ¿Sí? El evangelista San Juan es el único entonces que nos relata este acontecimiento simbólico. Jesús en la última cena se anticipa a lo que va a vivir, ¿no? El sentido más profundo de este acontecimiento es el sinsentido de la cruz. Los apóstoles no han comprendido cuál es el camino que va a seguir el Maestro. Por eso es que en el momento de la pasión, cuando Jesús está en el Calvario, son poquísimos los que están al lado de él. Todo el resto mira de lejos por temor, por miedo, porque se resisten a aceptar la suerte del Maestro. El cristiano está llamado, a seguir el camino del Maestro, a seguir las huellas del Maestro, pero también a asumir el proyecto de la cruz. Hoy en la misa, en la homilía decía, ¿no? Como cuando explicaba el tema de la traición, decía, el discípulo va detrás del Maestro, nosotros seguimos al Maestro. Por eso ahí hay dos palabras muy importantes, seguimiento y discipulado. Para ser discípulo tengo que seguir al Maestro. Y seguir al Maestro significa despojarme de mi condición, despojarme de mis proyectos para asumir el proyecto de Jesucristo. Puede sonar algo egoísta esto, pero el auténtico discipulado de Jesucristo se entiende desde esta óptica. Por eso, cuando revisamos la historia de la Iglesia en los primeros siglos, nos damos cuenta la multitud de mártires que iban al lugar del martirio porque estaban convencidos de su fe en Jesucristo y nunca dudaron y ofrendaron su vida por Jesucristo. Y su sangre fue semilla para el crecimiento y el resurgimiento de nuevos cristianos. Entonces, el lavatorio de los pies es el mayor signo de humildad, de sencillez que Jesucristo pudo habernos dejado en todo este contexto de la Semana Santa. Continuamos. Pasamos al momento de el Viernes Santo. El Viernes Santo es un día cargado de mucho simbolismo y el primer símbolo que nosotros encontramos como punto de reflexión es la cruz, ¿sí? La cruz fue en la época de Jesús el mayor signo de muerte, porque era la mayor condena que podía recibir una persona, el hecho de morir en la cruz. Probablemente Jesús vio durante su vida de niño, de adolescente, muchos hombres crucificados en algunas ciudades de la Israel de esa época, ¿no? Por lo tanto, la cruz es un símbolo que encontramos dentro del día Viernes Santo, pero un signo que sufrió una transformación, porque si antes era signo de muerte, de condenación, ahora se convierte en signo de esperanza y de salvación. Entonces, la cruz como instrumento de muerte más humillante se convierte en un instrumento de salvación eterna, porque en sus maderos estuvo el mismo Hijo de Dios, ¿sí? El mismo Hijo de Dios. Y por más de que hayan opiniones divergentes, en la cruz no solo se experimenta el silencio del Padre, sino que muere Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre,
no lo podemos dividir. Entonces la cruz adquiere un nuevo sentido, escándalo para los judíos y locura para los paganos, nos dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios. Debió pasar, dice, mucho tiempo para que los cristianos se identificaran con ese símbolo y lo asumieran como instrumento de salvación, entronizándolos en sus templos, en sus casas, llevándolas sobre el pecho. Pasó mucho tiempo, no fue una cuestión inmediata, ¿no? En las catacumbas, en la Roma del primer siglo de la era cristiana, encontramos ya el signo, el símbolo de la cruz, ¿sí? Lo encontramos allí como expresión de la fe de aquel pueblo cristiano que celebraba su fe a ocultas, perseguido, pero que nunca claudicaron y ni tampoco dejaron de ser discípulos de Jesús, ¿sí? Entonces, este es el primer símbolo que encontramos el día Viernes Santo. Continuamos. Encontramos también la corona de espinas. Encontramos el látigo con el cual fue Jesús duramente azotado. Los clavos son los símbolos mucho más cruentos de los que hemos podido contemplar durante el proceso de la pasión del Señor. Los clavos son signo de desgarro, de dolor, de un dolor profundo. La misma lanza del soldado romano que atraviesa el costado de Jesús. Y así podríamos nosotros enumerar otros tantos símbolos presentes en el acontecimiento de la pasión del Señor. Pero todos ellos están asociados en el amor de Dios por la humanidad. Por eso he querido poner esa imagen del corazón de Jesús, ¿sí? Circundado por la corona de espinas y todos los otros símbolos que fueron parte de este momento de dolor, pero que a la vez se convirtió en un momento de luz. Y el mismo texto del Evangelio y la confesión del centurión romano nos revela la capacidad del amor de Dios expresada en Jesucristo por la salvación de los hombres. Recordemos la parte final del Evangelio de Marcos, ¿sí? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, es la confesión del centurión romano. Después que ha sido testigo de todos esos acontecimientos, no le queda otra alternativa que hacer esta confesión de fe. Entonces, todos estos símbolos son la expresión de los sufrimientos que Cristo padeció en ese momento concreto de su vida. La pasión del Señor se convierte en un momento de trance, pero de trance donde el pecado es vencido y el hombre es liberado. Y el descenso de Jesús a los infiernos también es señal de la salvación plena de la humanidad. Son salvados los que han vivido y han muerto antes, durante la vida de Jesús, y los que venimos posteriormente. Por eso la carta a los Hebreos nos habla de que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio perpetuo para toda la vida. Ya no es necesario, y esta frase la repito también aquí porque la he venido repitiendo constantemente, ya no es necesario ofrecer otros sacrificios que el sacrificio que Cristo dio en la cruz para que tú, yo y todos nos salvemos. ¿Sí? El silencio de Dios es otro signo presente en la pasión del Señor y que empieza desde el momento de la oración de Jesús en el huerto. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Pide que si es posible el Padre aparte ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús en ese momento. Dios se mantiene en silencio, expectante,
Hay un texto, un libro, no recuerdo ahorita, bueno, el título es El silencio de Dios, ¿sí? El título del libro es El silencio de Dios. Y en él el autor refleja toda la controversia que se genera, así parecida como las controversias presentes en el juicio de Jesús, también se presentan en torno a este tema. ¿Dónde está el Padre? ¿Es que el Padre se goza con el sufrimiento del Hijo? Esa es una pregunta que nos asalta a todos, a todos. Pero cuando vamos a leer el Evangelio de San Marcos, perdón, de San Juan, que estamos leyendo durante estos días, y que el pasaje de la pasión la vamos a leer el día viernes, durante la celebración de la muerte del Señor, encontramos la respuesta a este momento. ¿Y cuál es la respuesta? Se tiene que cumplir el plan de Dios para que el hombre sea salvado. Quizás para algunos sea duro de comprender, pero lo importante aquí, y lo remarco, es que Dios quiere que tú y yo y todos nos salvemos. Y tenemos que sentirnos salvados. Si perdemos de vista el tema de sentirnos salvados, entonces estamos perdiendo gran parte de nuestra identidad como cristianos. Jesús resucita, lo veremos después cuando veamos el acontecimiento de la tumba vacía. Jesús resucita para darnos vida en plenitud. Y la resurrección es el mejor momento en el cual el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Y la presencia del Espíritu aletea, anima, impulsa para que la iglesia naciente vaya a tiempo y a destiempo a todos los lugares y proclame esta buena noticia. Así como se proclamó la buena noticia por medio del coro angelical en el nacimiento de Jesús, ahora los discípulos, los apóstoles, quienes miraban de lejos, ahora se convierten en los primeros heraldos, junto con las mujeres, se convierten en los primeros heraldos de dar a conocer que Jesús ha resucitado. Y el evangelista San Juan retrata perfectamente ese momento. ¿Sí? Continuemos. La pasión del Señor como tal también es un signo del amor de Dios. No se reserva, el Padre no se reserva nada para sí, incluso la vida de su propio Hijo. ¿Sí? Por lo tanto, este momento, el Calvario, no tiene que ser solo signo de dolor y de muerte. El Calvario tiene que ser el momento en el cual el amor de Dios no tiene límite. El amor de una madre se expresa con la mayor ternura posible. Y la presencia del discípulo amado que acoge, que hace vida lo que Jesús dice como últimas palabras en la cruz. Nosotros también tenemos que aprender a colocarnos en el lugar de María, en el lugar de San Juan y de todos aquellos pocos que estuvieron en ese momento acompañando a Jesús. Todos los días de nuestra vida vivimos nuestro Calvario. Todos los días de nuestra vida vivimos nuestra pasión. Y hoy más que nunca estamos cargando nuestra cruz. Hoy más que nunca. La cruz que Jesús ha cargado ha sido mucho más pesada que la cruz que tú y yo cargamos cada día. Porque la cruz de Jesús estuvo impregnada de nuestros pecados. La cruz nuestra está impregnada también de nuestros pecados personales, de nuestra indiferencia, de nuestras divisiones, de nuestros orgullos, que muchas veces van en contra del plan de Dios. Entonces, cada vez que contemplemos el Calvario, nos tiene que recordar los dolores, pero el amor de Jesucristo por cada uno de nosotros.
y tenemos que ponernos en los lugares de María y de San Juan. Continuemos. Aquí está el hombre, ecce homo. ¿Qué nos representa la imagen de Jesús despojado? ¿Qué nos representa? ¿Nos representa lástima? ¿Nos representa pena? ¿Nos representa rechazo? ¿Qué nos representa esta imagen de Jesús despojado, maniatado? No debe representarnos ninguna de esas tres cosas, porque el ecce homo, ¿sí? He aquí el hombre, nos representa un Jesús victorioso. Y vayamos al texto del Evangelio de San Juan. Por eso, el día domingo de Ramos hemos leído en el Evangelio a un Jesús sufriente, sufriente por la humanidad. El día Viernes Santo contemplaremos a un Jesús victorioso. Un Jesús victorioso, ¿por qué? Porque ha vencido al pecado. Y el despojo de Jesús no es otra cosa que el despojo de su realeza, entre comillas, pero nos representa la imagen más tierna de Jesucristo que sale al encuentro del hombre. Entonces, esta imagen como signo en el Viernes Santo se debe unir a los signos presentes en la vía dolorosa. Cuando el día viernes tengamos la oportunidad de meditar el Vía Crucis, cada gesto, cada palabra, más los signos y símbolos presentes, las caídas de Jesús, la manera como la Verónica enjuga el rostro de Jesús, cómo el cireneo lleva la cruz de Jesús, y así sucesivamente, cada uno de las señales, el diálogo de Jesús con las mujeres, todos estos signos y símbolos presentes allí, ¿no? Nos tienen que llevar a entrar en la presencia de Dios, no desde un punto de vista para experimentar el dolor, sino desde un punto de vista de vivir y compenetrarnos con Jesús, uno, y dos, seguir fortaleciendo esa idea de que somos y hemos sido salvados. ¿Sí? Entonces, esta imagen de Jesús, el ecce homo, es un Jesús triunfante, un Jesús rey, que ni los poderes de la muerte podrán sobre él. Y al final lo vemos en el acontecimiento de la resurrección. Continuamos. Terminado el Viernes Santo, que es un día de estricto luto, porque es el único día que no se celebra la Eucaristía en la iglesia, esto recordémoslo también, por favor, el día Viernes Santo es el único día de todo el año litúrgico que no se celebra la Eucaristía porque es un día de dolor, es un día de luto. Pero el Viernes Santo se continúa el sábado. El sábado la figura ya no es Jesús momentáneamente, sino que le cede lugar a la Madre. El día sábado santo contemplamos el dolor de María, así como lo hemos contemplado el viernes de dolor, ¿sí? El viernes pasado, contemplamos el dolor de María. María está de luto. Jesús está en la sepultura. Y la iglesia se une al canto del Stabat Mater para profundizar en la imagen de la madre sufriente, la madre que ha llevado en sus entrañas purísimas al Salvador, pero que en todo momento estuvo en la vía dolorosa, que en todo momento estuvo al pie de la cruz, y no hizo más cuando fue descendido de la cruz que cubrirlo de besos, y sufrió al ver que el cuerpo era colocado en el sepulcro.
Entonces, el día sábado es un día de luto, pero es un día de silencio. El signo mayor ahí es el silencio, ¿sí? ¿Y el silencio por qué? Porque nos encontramos acongojados, porque el Maestro no está con nosotros. Pues se trata en este día de profundizar en el silencio, tanto el silencio que viene de Dios como el silencio personal. No hay celebración de la Eucaristía tampoco este día sábado. La iglesia conmemora la soledad de María. Por eso, en algunos lugares se atavia la imagen de la Virgen María de unas maneras muy particulares para revivir ese momento y contemplar a Jesús en el sepulcro. Muchas representaciones hay acerca de María en este momento, en esta hora del dolor, del sábado santo. Pero creo que de todas, la más perfecta la encontramos en la piedad de Miguel Ángel. Expresa con toda naturalidad el silencio y el sentido profundo de luto que la madre vive ante la pérdida del hijo. ¿Sí? Entonces, María, acompañada por el apóstol querido, San Juan, vive estos momentos, que luego se convertirán en momentos de luz, porque vendrá la resurrección. Y la resurrección como lugar, como acontecimiento, marcó la historia para siempre. ¿Sí? Continuamos. Y por la noche del sábado santo, antiguamente se llamaba sábado de gloria, pero ahora acostumbramos más a llamarle el sábado santo. El sábado por la noche celebramos la vigilia pascual, considerada la madre de todas las vigilias en la iglesia. ¿Y por qué le damos este título? Porque luego vamos a empezar a explicar los signos y símbolos que aparecen en esta celebración. De todas las celebraciones que tenemos durante los días del Sagrado Trío Pascual, la vigilia pascual es muy, muy bonita, muy bonita. Los que han tenido la oportunidad de estar algún año y participar en ella, se darán cuenta que la celebración se divide en 4 espacios, en 4 momentos, ¿sí? El primer momento, que es el lucernario. El segundo momento, la reflexión de la palabra, porque hacemos un recorrido por la historia de la salvación. El tercer momento, que es propiamente la liturgia bautismal. Renovamos nuestras promesas bautismales y profesamos nuestra fe. Reafirmamos nuestra fe en Jesucristo, que es el mayor símbolo que la iglesia posee, el credo. Y por último, celebramos la parte eucarística. Entonces, la vigilia de Pascua, que se celebra el sábado por la noche, tiene esos 4 momentos. Entonces, vayamos con el primero. El momento de la luz, el momento del fuego nuevo. Durante la primera parte de la vigilia pascual, llamada lucernario, la fuente de luz es el fuego. El fuego que no solo genera calor, el fuego que rompe las tinieblas, así como cuando clarea la aurora. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de contemplar el clarear de la aurora y los primeros rayos del sol dan paso al día y atrás va quedando la oscuridad, pues el fuego nuevo rompe la oscuridad, rompe las tinieblas, que es el signo de que Cristo, al resucitar, no solo vence el pecado, sino rompe la oscuridad que el pecado trae en tu vida, en mi vida y en la vida de todos. Por eso, cuando se bendice en el lucernario el fuego nuevo, el segundo momento es encender el cirio pascual. Ya lo vamos a ver. El cirio pascual como tal ya tiene una serie de símbolos
que nos recuerdan el acontecimiento salvador de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, este momento busca iluminar la vida de la iglesia, iluminar la vida de los fieles. El fuego purifica, el fuego da calor. Así como el sol nos trae el día, el fuego simboliza la acción fecundante, purificadora e iluminadora en la vida de la iglesia. Por eso, lo primero que hacemos al iniciar la vigilia pascual es bendecir el fuego nuevo. Y luego que se bendice con luego que se ha bendecido el fuego nuevo, se toma la llama y se enciende el cirio pascual. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El cirio pascual, que simboliza la presencia de Jesús resucitado en medio de la comunidad, vence también las tinieblas, vence la muerte, es signo de este gran acontecimiento. El sol que no tiene ocaso, así lo escuchamos en este himno tan antiguo que se proclama luego de encender el cirio pascual, que es el pregón pascual, ¿no? Aquella luz que no conoce el ocaso. La resurrección, entonces, es el momento del estallido de la luz. Por eso, el cirio pascual tiene algunos símbolos, empezando primero por la cruz. La cruz simboliza el momento de la entrega generosa de Jesús por la humanidad, para salvarla. Encontramos sobre la imagen de la cruz las 5 llagas que van representadas con estos granos de incienso que se introducen cuando se bendice el cirio, ¿no? Se va introduciendo sobre el cirio pascual y se acompaña, ¿no?, con una fórmula que es propia de este momento, ¿sí? Primero, hacemos la señal de la cruz con un punzón, se hace la señal de la cruz sobre el cirio. ¿Y qué se dice? ¿No? Cristo ayer y hoy, principio y fin, ahí está el alfa y el omega, ¿sí? Que representa el principio y el fin, ¿no? A él pertenece el tiempo. Si se dan cuenta en la imagen, en este cirio, en la imagen que he puesto está el año 2020, ¿no? Cuando repasamos los números en el cirio, vamos repitiendo, a él pertenece el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. No solamente encontramos el signo de la cruz allí, encontramos estos otros símbolos que nos recuerdan la eternidad de Dios. Y luego vamos a colocar, ¿no?, sobre los extremos de la cruz y en la parte central de la cruz, ¿no?, vamos a hacer memoria a las 5 llagas. Entonces decimos, ¿no?, por sus llagas santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y luego, una vez que se ha cumplido con este ritual, ¿no?, aquel que porta el cirio pascual, que puede ser el diácono, si estuviese el diácono en alguna parroquia, o el mismo párroco, o en su defecto alguno de los vicarios, ¿no?, porta el cirio pascual por 3 momentos consecutivos, dirá aquella antífona, ¿no? Luz de Cristo. Y paulatinamente aquellos que se encuentran acompañando ese momento van encendiendo sus velas del cirio pascual. Ese signo de la transmisión de la luz nos recuerda que tenemos que ser luz en el mundo. Mandato de Jesucristo en el Evangelio. Nuestra vida tiene que estar iluminada por la luz de Cristo para que nuestras buenas obras se vean. Y así
se va multiplicando después de cada aclamación, luz de Cristo, en el templo, se va multiplicando hasta que totalmente todos los presentes tengan sus velas encendidas. Y entonces, esa multiplicación de la luz rompe la oscuridad en la que se encuentra el templo o el espacio donde se está celebrando la vigilia pascual. Cuando estamos en el presbiterio y se va encendiendo las velas paulatinamente, es una imagen muy bonita, es una imagen muy bonita, porque llega el momento en que la oscuridad, las tinieblas se rompen totalmente. Pues bien, este momento es un momento que nos recuerda la salvación, nos renueva el amor de Jesucristo por los hombres. Continuamos. Nos encontramos también con otro signo, el agua bautismal. En la iglesia primitiva, cuando escuchen ustedes, ¿no?, que se haga alusión a la iglesia primitiva, nos referimos a la iglesia del primer siglo, ¿sí? En la iglesia primitiva se acostumbraba, más o menos hasta el siglo III, mediados del siglo IV, se acostumbró que en la vigilia de Pascua se bautizaban a los nuevos cristianos. Después de haber seguido un proceso de preparación que se denominaba el catecumenado, después de 3 años de preparación, recibían el bautismo en la noche de Pascua. Por eso en la liturgia de este día está presente el agua bautismal. Si bien el rito del bautismo está todo él repleto de símbolos, el agua es el elemento central de este momento. El símbolo por excelencia. El agua posee un doble significado. Es fuente de vida, pero también es medio de purificación, como el fuego. Por eso, en la vigilia pascual, ¿sí?, en la vigilia pascual se bendice el agua bautismal, que se utilizará para bautizar a todos aquellos cristianos a lo largo del año hasta la próxima celebración. ¿Sí? Hoy, por razones pastorales, celebramos el bautismo cada semana. Y cuando se agota el agua bendecida en la vigilia pascual, entonces se vuelve a bendecir. El ritual de la iglesia lo permite. ¿Sí? Pero la particularidad de la noche de Pascua, si ustedes notan la imagen que he colocado, el cirio pascual, que es señal de Cristo resucitado, que es signo de Cristo resucitado, se introduce en la pila bautismal para que se una el agua con el cirio pascual como señal de que todos aquellos, como símbolo de que todos aquellos que van a ser bautizados renacen de la fuente bautismal junto con Jesucristo. Por eso hablamos que el bautismo nos hace personas nuevas. Por eso, junto con la pila bautismal, tiene que estar la imagen o tiene que estar el cirio pascual. ¿Por qué? Porque es la presencia de Jesús resucitado. No puede estar la pila bautismal aquí, celebrar el sacramento y no esté el cirio pascual al lado, porque nos estamos olvidando, estamos dejando de lado la imagen de Jesús resucitado. Y el bautismo nace, brota de la resurrección de Jesús. Por eso hablamos de la vida nueva. Nos despojamos de nuestro hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo. Del hombre nuevo cimentado ¿en quién? En Jesucristo. Y entonces, mientras se sumerge el cirio pascual, ¿no?, sobre la pila bautismal, se dice la oración de bendición propia de este momento. Y luego viene la señal, ¿no? Luego viene la señal de la renovación de nuestras promesas bautismales. Renovamos nuestras promesas bautismales. Renunciamos al mal
renunciamos al pecado para confesar gozosamente nuestra fe. Y recuerden, el mayor signo de la fe lo encontramos en el credo. Ahí está presente, está condensada toda la doctrina de la Iglesia. Y en la noche de la vigilia de Pascua lo hacemos, profesamos nuestra fe solemnemente, porque es un día de fiesta. El dolor quedó atrás, la pena quedó atrás. Ahora somos partícipes de este nuevo momento traído por Jesucristo. Continuamos. Y finalmente, nos encontramos con una imagen aquí, con un signo muy visible, que es la vestidura blanca. Vuelvo a hacer alusión a los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Cuando el neófito era bautizado y admitido en la comunidad cristiana, se le revestía con la vestidura blanca, que era signo de pureza, señal de aquella inocencia que Jesucristo y que Dios, cuando crea al hombre, pone en él. Cuando Dios crea el hombre, crea a la mujer, son seres inocentes hasta que el pecado entra en el corazón de ellos y descubren que estaban desnudos, por ejemplo. Esa señal, esa imagen que nos da el libro del Génesis, ¿no? Que rápidamente corren a cubrirse, es señal de que se ha perdido la inocencia. Pues bien, cuando somos bautizados y hemos renacido de la fuente bautismal con Jesucristo, recuperamos aquella pureza, aquella inocencia, y la vestidura blanca es signo de estos dos momentos. Entonces, al neófito se le revestía con la vestidura blanca y durante 8 días llevaba la vestidura blanca como señal de que había sido bautizado, incorporado a la iglesia, y ahora sí podía formar parte de la comunidad y participar de la fracción del pan que era la Eucaristía. Entonces, la vestidura blanca tiene ese sentido, ¿no?, de guardar, de expresar la pureza, la inocencia que el sacramento nos da. Y también encontramos esa alusión, ¿no?, la vestidura blanca, en el libro del Apocalipsis, cuando se nos habla acerca de los seguidores del Cordero, ¿no? Aquellos que han lavado su sangre, dice, ¿no?, en la sangre del Cordero. Y las vestiduras blancas son señales de su pureza, de su elección. Finalmente, pasamos a la siguiente diapositiva. Todo esto se condensa en este momento. ¿Y por qué he querido poner esta imagen? Es una imagen muy bonita. La encontré en un texto, le he escaneado, le he puesto allí, ¿no? Sin ninguna palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos vivido durante los días anteriores de la Semana Santa se condensan en este momento, en el momento de la resurrección. Y el mayor testimonio, el mayor signo que el pueblo cristiano atesora frente al acontecimiento de la resurrección es la tumba vacía. Es la mayor prueba de que Cristo venció la muerte. Es la mayor prueba de que ya no hablamos del Jesús terreno, sino hablamos del Jesús glorificado. Por eso decía también que en la cruz muere Jesús, Dios y hombre verdadero. Y luego en la resurrección, hablamos del Jesús glorificado. El Jesús glorificado que es capaz de vencer las leyes de la física, que es capaz de aparecerse en medio de los apóstoles, que es capaz de aparecerse a los discípulos de Emaús, que es capaz de aparecerse a los apóstoles cuando están pescando, y sobre todo mostrar señales, mostrar signos de vida, porque le pide a Pedro, pon el pescado a asar.
voy a comer con ustedes. ¿Mm? Hablamos del Jesús glorificado que ha conducido a toda la humanidad a la libertad plena. Entonces, y con esto acabo, si Jesús ha dado su vida por ti, por mí, por todos, y Dios nos ha dado la capacidad de discernir, nos ha dado la capacidad de escoger entre el bien y el mal, inclinémonos al bien. Hagamos vida, lo que nos dice el Evangelio de ser luz del mundo y sal de la tierra. Porque si la luz se apaga, no ilumina. Si la luz se apaga, no ilumina. Si la sal pierde su sazón, no sirve para nada, hay que echarla. Y entonces corremos el riesgo de repetir situaciones que ya quizás todos conocemos en la vida de la iglesia, la falta de fe, la falta de compromiso, la incoherencia que tanto daño nos hace cuando vivimos una doble vida. Todas estas cosas tenemos que irlas desterrando para dar paso verdaderamente a lo que Dios quiere para ti, para mí, para todos. Por eso cada día tenemos que preguntarle al Señor qué cosa quiere de nosotros hoy. Al iniciar el día, hagámonos esa pregunta. ¿Qué nos pide el Señor hoy? Y cuando vayamos a reclinar nuestra cabeza sobre la almohada a descansar, preguntémonos si hemos cumplido con lo que Dios nos encomendó hoy. Si hemos cumplido con hacer vida lo que nos ha enseñado y transmitido en el Evangelio. Entonces, que esta Semana Santa que vamos o que ya estamos viviendo en estas circunstancias de pandemia no tiene que apagar nuestra esperanza. La pandemia no puede dejarnos estáticos, ni mucho menos tenemos que convertirnos en entes pasivos. Tenemos que hacer de nuestras familias, de nuestras casas, pequeñas iglesias domésticas, al estilo de las primeras comunidades cristianas. Ayer escuchaba al padre Edgardo Ocampo y él hablaba acerca de estos subsidios que la diócesis de Chosica ha presentado para vivir este tiempo de la Semana Santa en casa, ¿sí? Repliquemos ese ejemplo, que en nuestras casas, pues durante estos días, no solo sean momentos para el descanso, no solo sean momentos para estar con la familia, sino dediquemos también momentos para la oración. Hoy más que nunca necesitamos orar. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y pedirle al Señor nos dé la fortaleza, nos dé la capacidad para no dejarnos, enfriar en la fe, ni mucho menos quedarnos ahí estáticos frente a toda esta cultura de terror y de miedo que nos está trayendo esta pandemia. Por lo tanto, les deseo a cada uno de ustedes unas bonitas fiestas de el Sagrado Tríodo Pascual, que el jueves, el viernes, el sábado sean momentos para reflexionar, para que el domingo o la noche del sábado, ¿no?, podamos estallar de gozo porque el Señor ha resucitado. Muchas gracias. Padre, muchísimas gracias a usted más bien por la reflexión que nos ha brindado. Vamos a recibir también a que nos acompañe el hermano Christopher, quien va a hacer un diálogo con su persona en estos instantes. Adelante, Chris. Gracias, Percy. Padre, ¿cómo está? Quería hacerle una pregunta. Después de la charla que usted nos ha brindado, ¿cuál sería la importancia de estos signos que usted nos viene hablando? ¿Cuál sería la importancia, la parte central de estos signos?
Los signos lo que buscan es conectarnos con una realidad inmediata. Y en este caso la realidad inmediata es la práctica de la fe. La realidad inmediata es conmemorar, recordar, celebrar el acontecimiento central de nuestra fe, que es la salvación. Jesús que entrega su vida, perdón, voy a conectar la lacto porque si no se me apaga. Bien, mientras el padre Carlos va activando su equipo. Bien, ya está. Ya está, ahí está el padre, listo. Siga, padre. Entonces, decía, ¿no? Que los signos lo que buscan es conectarnos con esta realidad inmediata que es contemplar la salvación de Dios sobre el género humano, ¿no? Y no solo tendríamos que hablar de signos, tendríamos que hablar de símbolos. Por eso me atreví a poner la otra palabra también, ¿no? Porque de los signos vienen los símbolos. Y la liturgia cristiana está cargada de muchos signos, símbolos, gestos que nos recuerdan no solo la historia de la iglesia, sino nos recuerdan este acontecimiento central de nuestra fe. Padre, ¿y cómo podríamos fortalecer nuestra fe en estos momentos de pandemia, ¿no? Donde todos los días estamos llenos de noticias malas, de noticias que nos deprimen, ¿no? Nos ponen de mal humor. ¿Cómo podríamos fortalecer nuestra fe en estos momentos de la pandemia? Tenemos que primero vivir un proceso de aceptación. ¿Y qué significa esto? Es una realidad inmediata que estamos viviendo en medio de muchos signos de dolor y de muerte, ¿sí? Porque la pandemia no solo está generando pérdidas humanas, genera dolor, genera impotencia, genera una pena profunda en las personas. Y entonces, en esta realidad, yo hago eco de una pregunta que me hizo una persona hace ya varios meses. ¿Cómo hablarles de Dios a personas que han perdido seres queridos, papá, mamá, esposos, hijos, abuelos? ¿Cómo hablarles de Dios ahí? En primer lugar, es bastante difícil, porque cuando perdemos un ser querido, hay reacciones naturales, tan humanas, reacciones que a veces o nos alejan de los hermanos, nos alejan de Dios, o también nos llevan a cuestionar la presencia de Dios y por qué Dios permite estas cosas. Entonces, lo primero es la aceptación. Lo segundo es ponernos en las manos de Dios como un medio en el cual todas nuestras fuerzas humanamente están agotadas. Necesitamos nutrirnos de la fuerza superior. ¿Y quién te lo puede dar? Únicamente Dios, Jesucristo. Entonces, necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Necesitamos nutrirnos de su palabra. Escuchar o también ser escuchados. A veces necesitamos ser escuchados. Voy a explicar ahorita una pequeña terapia que estamos haciendo allí, ¿no? Aquí en el trabajo. Pero, en tercer lugar, necesitamos en nuestras casas no solo cambiar la rutina de vida, sino empezar a recrear nuestra vida. Estamos viviendo encerrados, estamos viviendo con miedos, con temores, estamos viviendo a sobresalto y necesitamos recrear nuestra vida. Después de mucho tiempo, hay gente que está pasando largos espacios con la familia. Yo mismo lo experimenté, lo viví. Después de muchos años, el año pasado me tocó estar 8 meses con mi familia en Pisco, ¿no? Y tuve que recrear mi vida. Entonces, esto lo digo desde mi experiencia. Tenemos que aprender a recrear nuestra vida. En cuarto lugar, tenemos que hacer de nuestras familias pequeñas iglesias domésticas. Así como necesitamos pedir el auxilio de Dios, necesitamos tener espacios de oración. La oración nos ayuda a entrar en una sintonía de despojarnos de los miedos, despojarnos de todo aquello que nos paraliza. Yo lo he vivido en este tiempo
como bien lo saben ustedes, ¿no? Ante la partida de este hermano de comunidad que hemos compartido aquí en la casa. Humanamente me ganó el miedo, humanamente me ganó la desolación, humanamente me ganó la pena, pero hubo un momento en el que tuve que decir, bueno, si sigo así, oye, ¿a dónde voy a llegar? ¿No? Entonces, necesitamos hacer de la oración no un lugar de escape, sino un lugar de encuentro, donde tú y yo o todos nos pongamos delante de Dios y nos presentemos tal cual somos, con lo que tenemos, con lo que poseemos, ¿no? Y reconocer de que necesitamos ahora de Él, ¿no? Entonces la oración nos ayuda también a entrar en una sintonía de recrear nuestra vida, de oxigenarla, de encontrar la paz. Necesitamos paz, paz interior. Y lastimosamente la realidad del Perú y de nuestras ciudades poco contribuyen en la construcción de la paz interior, porque tenemos conflictos sociales, porque tenemos conflictos políticos, ahora que estamos en este espacio de elecciones muy próximas, porque conocemos de temas de lo que el COVID nos está generando. Hoy estamos ya proyectándonos de cómo afrontar la tercera ola que se viene. Todavía no hemos salido de la segunda, pero ya estamos pensando en cómo afrontar la tercera ola que se viene. Y los que estamos inmersos en educación, ahorita estamos con el conflicto del ministerio que nos pone el retorno gradual a las clases presenciales. Yo hacía la reflexión hace unos días en una reunión de maestros que hemos tenido, y en eso soy muy tajante. No estoy de acuerdo en el retorno paulatino a la presencialidad de las clases en los colegios del Perú. En el colegio que dirijo tengo un buen número ya de padres de familia fallecidos, otro tanto de familiares de maestros fallecidos y otro tanto de maestros infectados. Y me lleva esto a decir la opinión que ya expresé. Entonces, vivimos en una realidad muy convulsionada por todos los campos y necesitamos encontrar espacios de paz. Y las familias tienen que entender que el único lugar donde pueden empezar a construir un espacio de paz seguro es al interior de ellas. Entonces hay que retomar la imagen de una iglesia doméstica, aquella imagen de iglesia que estaba al principio del cristianismo, la iglesia de las catacumbas, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de poder estar un tiempo en Roma y ver todas esas realidades, ¿no? Nos lleva a ver cómo era una iglesia encerrada, pero que vivía feliz su fe. Y la persecución no les paralizó. La pandemia es una manera moderna de vivir la persecución en la vida. Y tenemos que vencerla, pero también con responsabilidad. Si tenemos que usar la mascarilla correctamente, usémosla. Si tengo que salir lo necesario, pues salgo. Si tengo que privarme este año de no tener cumpleaños, no hagamos cumpleaños, pues, porque ya sabemos que viene uno, con uno que venga, infecta a todos, ¿no? Aquí la realidad de Tarma que hemos vivido, en la primera ola, 78 personas fallecidas por COVID. En 3 meses, enero, febrero, marzo, 400 y tantas personas fallecidas por COVID y familias enteras. Entonces nos preguntamos en nuestra realidad más inmediata aquí en Tarma, en Pisco me parece que ustedes están viviendo algo parecido. ¿Qué pasa? La irresponsabilidad nos gana. Entonces Dios nos cuida, pero también nosotros tenemos que poner nuestra gota de cuidado. Entonces tenemos que empezar a recrear, repito la palabra, recrear nuestra vida. Y es lo que estamos haciendo a nivel de colegio aquí, ¿no? Nosotros en el Colegio San Vicente hemos implantado la pastoral del acompañamiento, ¿no? Hoy en los colegios nos obligan a tener médicos, enfermeras, psicólogos. Entonces hemos hecho ahí un plan muy bonito con la parte médica. Ellos hacen todo el seguimiento
a los estudiantes, a los padres de familia, a los maestros. La parte psicológica hace la parte, ¿no?, que tiene que poner la cuota más fuerte, porque a veces hay personas que se bloquean psicológicamente. Y la parte espiritual la estoy poniendo yo, el diálogo, la escucha, el acompañamiento, los procesos de duelo. Hoy hay mucha gente que está viviendo procesos de duelo inmediatos pero violentos. ¿Y por qué digo inmediatos y violentos? Porque cuando tú sabes que el familiar fallece por una enfermedad preexistente, uno se prepara y sabe que en algún momento la hermana muerte, como decía San Francisco, va a llegar y lo va a llevar. El COVID no. El COVID viene, entra en el cuerpo, está 2 semanas, a la 3ª semana te genera la neumonía, te manda al hospital, la 4ª semana empieza a bajarte la saturación y probablemente no pases a la 5ª semana. Entonces, es fuerte cuando te dicen, ¿no? Mire, la situación de su paciente es esto, y lo digo porque lo he vivido en carne propia, y que al otro día te llamen y te digan, oye, ¿sabe qué? Su familiar no pasa de este día. Ahí hay un cambio brusco terrible, y mucha gente está viviendo procesos de duelo de este tipo, porque llevaron a su familiar al hospital y no lo vieron más. Y después simplemente ven el ataúd a 2 o 3 metros, forradito de harto plástico, que va a la sepultura. Y tú no sabes cómo va tu familiar, porque no lo volviste a ver. Estas cosas están generando problemas psicológicos fuertes y hay que acompañarlos también desde el punto de vista de la fe. Entonces, indudablemente el COVID nos pone en una posición de defendernos, pero también nos pone en una posición de buscar nuevas formas de predicar la fe. Indudablemente que sí. Padre, si me permite el hermano Christopher, más o menos usted ya ha adelantado algo de las interrogantes que quería hacerle saber, ¿no? Por ejemplo, el día viernes empezamos, el jueves empezamos con el padre Javier. Él hablaba de los sacramentos y de la fuerza de la oración. Luego el día domingo, cuando hablaba el padre Edgardo, hablaba de cómo vivir la Semana Santa en pandemia y a la par nos hablaba de la fuerza de la fe. Hoy usted nos ha hablado de todo lo que significa la Semana Santa de una manera muy didáctica, donde se va a ir día por día, se va identificando cuáles son estos signos y símbolos, pero usted también ha hecho mención de algo importante, ¿no? De que seamos como cristianos, seamos luz de vida, que hagamos vida, que debemos de trascender ante las personas, que eso es muy importante. ¿Y a qué va todo esto, padre? El sentido de que en esta época de pandemia, usted también lo ha dicho, ¿no? Nos ha tocado a muchas personas afrontar duelos de familiares, del hermano, del padre, del entorno familiar que se pierde y de una manera como usted lo ha dado a conocer. Pero hay muchos jóvenes que a pesar de ello, muchos jóvenes que lamentablemente asumen que esta Semana Santa, bueno, es una semana no de reflexión, sino una semana de relajo, una semana de que me voy a encontrar para hacer reuniones o inclusive de unas vacaciones largas. ¿Qué le podemos decir a aquellos jóvenes que todavía no reflexionan en la importancia de la Semana Santa? Muchas veces me he hecho esa pregunta. Yo creo, hermanos, que en el Perú y en el mundo entero vivimos una cultura del egoísmo. Mientras que a mí no me toque, no soy empático con el otro. Tenemos que empezar, cuando hablaba anteriormente de aceptar la situación, tenemos que empezar también por aceptar de que nuestra vida ahorita está alterada. Nuestras actividades están alteradas. Si hasta hace 2 años veíamos la Semana Santa como la Semana Tranca, desde el argot juvenil, hoy la Semana Tranca tampoco existe.
Pero si seguimos pensando en la Semana Tranca, simplemente es una cuestión yoísta. Yo quiero divertirme con mis amigos, con mis patas, con mi yunta, no sé, el calificativo que le pongamos. Pero lo demás no me interesa. ¿Por qué? Porque vivimos una cultura de lo inmediato. Y varias veces he dicho esto, ¿no? Vivimos una cultura de lo inmediato. Detrás hay toda una ideología que, con todo respeto, nos está embruteciendo. Entonces, mientras que a mí no me toque, oye, eso es inventado. Que el resto lo viva. Pero lo curioso es de que cuando nos toca y estamos mal, gritamos y pedimos en alta voz camas UCI, que me atiendan, mi balón de oxígeno, que el gobierno me socorra. Entonces pasamos del momento egoísta al momento de pedir y pedir y pedir. Y entonces ahí nos acordamos también de Dios. Es lo más curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una idea de que Dios es como el Dios de la farmacia, pues no, o sea, como el señor que atiende en la farmacia. Esa es la frase correcta, ¿no? Creemos que Dios es la persona que nos atiende cuando vamos a la farmacia o el bodeguero cuando voy a comprar algún objeto. Inmediatamente tiene que atenderme. Y elevamos todas las oraciones. Oye, que Dios no funciona así. Por eso, repito, la responsabilidad es importante. La responsabilidad tiene que estar bien, bien presente en el pensamiento de todos. No solamente debo pensar en mí, tengo que pensar en que en mi casa hay otros familiares. Y a veces no pensamos eso, ¿no? Todavía seguimos viendo que se dan fiestas COVID por allí, ¿no? Celebración de cumpleaños. Oye, ¿tanta necesidad tienes de celebrar? Ahorita hay que cuidarse. ¿Hay que celebrar? Sí hay que celebrar. Pero ahorita no es el momento. Hay que cuidarnos. Y hay que cuidarnos porque nuestra vida peligra, indudablemente. Entonces, a los jóvenes yo les diría, en conclusión, quédense en casa, cuiden a los suyos, cuiden su vida y mínimamente abran sus oídos a escuchar la voz de Dios que nos hablará y que nos viene hablando todos los días, pero que especialmente se manifestará en estos días de Semana Santa. Y si no compartes la fe cristiana, si no compartes la fe en Jesucristo, simplemente sé responsable. Y por ese sentimiento de amor a los tuyos, cuídate y cuídalos. Eso les diría. Gracias, padre, por la reflexión final dirigida hacia los jóvenes. Cris, ¿algo que mencionar, algo que agregar mientras vamos invitando a los integrantes de la directiva? Agradecerle al padre por esta charla que nos ha dado muy, muy, muy rica en conocimiento y también después del agradecimiento de nuestro hermano Capataz, pedirle que nos dé la bendición a todos los que estamos presentes en esta charla el día de hoy. Hermano Miguel, lo escuchamos. Padre, realmente ha sido una charla con mucho valor espiritual, con mucho valor de aprendizaje y de la cual rescato esa perseverancia que yo debo invitarlo a todos mis hermanos a ser, como dice usted, responsable. Y a la vez, la oración, que tanta falta nos hace. Gracias, Padre, por todas estas enseñanzas que nos ha dado hoy día. Y espero que no sea la última.
siempre lo vamos a tener pendiente en todas nuestras oraciones y pedirle que esta cuadrilla en la cual tiene depositados toda su confianza con usted, como el asesor espiritual, tenga sus frutos. Muchas gracias, Padre. Bien. No sé si el hermano Lucio vaya a manifestar algo antes de la despedida y la bendición del Padre. No, creo que ya, bueno, tanto Christopher como Miguel ya lo manifestaron. Bueno, ya conocemos al Padre bastante tiempo, una charla bastante amena, muy dinámica. Creo que todos nos vamos llenos de conocimientos y de espiritualidad para poderla vivir de manera personal y familiar en nuestras casas. Reiterar nuestro agradecimiento, Padre Manuel, y como dice el hermano Miguel, bueno, esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Creo que siempre que haya la posibilidad estamos dispuestos a compartir. Es una manera también de evangelizar, ¿no? Tengo claro que me hice sacerdote misionero con la misma finalidad con la que San Vicente creó y fundó la Congregación de la Misión, que era buscar la salvación de las almas, ¿no? Y en estos cortos 7 años de sacerdote y 14 años de vocación en la Congregación de la Misión, tengo muy claro ese objetivo. Entonces, todo lo que sea formación espiritual siempre va dirigido a buscar también la salvación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo les agradezco por esta invitación y nada, a vivir estos días de Semana Santa de una manera muy particular. Aquí en casa también igual lo estamos haciendo. He trasladado toda la capilla del Colegio San Vicente a la comunidad de los padres para estos días, pero están en nuestra oración, están en mi oración personal todos ustedes, y un saludo fraterno por su intermedio a todos los hermanos, como también al directorio de la Hermandad del Señor de la Agonía, especialmente al hermano Luis Izquierdo, que está ahora en este oficio de liderar la hermandad. Y no olviden que como propagadores de la fe en Jesús, no solamente es portarlo en las andas y en un recorrido procesional, sino que esa experiencia de fe tiene que traspasar la vida de cada uno de ustedes. Esa experiencia de fe se tiene que experimentar en el día a día, porque somos cristianos todos los días, cada minuto de nuestra existencia. Entonces, nada, yo les acompaño con mi oración y le pedimos al Señor. Sí. Si me permite, por favor, antes de que usted vaya a hacer la oración final, la bendición final, las disculpas del caso, porque cuando el hermano Christopher estaba leyendo todos sus pergaminos, yo sabía pues que leer todos los pergaminos nos iba a llevar hasta las 12 de la medianoche. Y hemos querido, al contrario, aprovechar todo ese tiempo para poder escuchar la enseñanza que usted nos ha brindado. No te preocupes, estás disculpado. Bueno, yo creo que ahí entonces, lo dejo entonces para la bendición final, Padre. Bien. El Señor en su infinita misericordia, que nos acompaña, está todos los días de nuestra vida con nosotros y se manifiesta por medio de signos, palabras, gestos de nuestros hermanos. En esta noche le pedimos a Él, bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios Padre misericordioso, derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos, que durante estos días de la Semana Santa se unirán también a ti. Concédeles tu protección en este tiempo tan difícil que vivimos. Protege también a los suyos y todos aquellos que de buena voluntad se acerquen a ti. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.
una vez más y cuando gusten estamos siempre para acompañarles. No, las gracias a usted. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias, padre. personalmente, como hemos conversado en las previas, lo vamos a volver a invitar a conversando con los amigos de Persia. Chévere, lo tendré en cuenta. Muy bien. Un abrazo fraterno para todos. ¿Sí? Un abrazo, padre. fraterno. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Hermano Christopher, creo que de esta manera vamos a dar término a este conjunto de charlas que hemos estado realizando con motivo de la Semana Santa. No sé qué planes tiene la directiva de aquí para adelante. No sé si usted pueda darnos a conocer algo al respecto. Sí, Percy, el día de hoy estamos terminando, pero le anunciamos a todos los hermanos, a todos los feligreses que vamos a continuar con estas charlas. Ya les vamos a estar informando más adelante los días que las vamos a tener para poder cultivarnos con esta espiritualidad que todos queremos, ¿no? Entonces está el compromiso a toda la feligresía para poder acompañarnos en las diferentes charlas que vamos a llevar a cabo, pero ya en una próxima oportunidad a través del Facebook de la primera cuadrilla. ¿Correcto? Así es, así es. Listo, no nos queda más que despedirnos y agradecer a las personas que nos han acompañado en estas 3 charlas que se han llevado a cabo. Un agradecimiento también, Percy, a tu persona por el apoyo que nos has brindado en estas 3 charlas. Muchas gracias. No, al contrario, estamos para apoyarnos entre hermanos y estamos para salir adelante. De esta manera, entonces, a las personas que nos han estado acompañando, muchísimas gracias. Pronto estaremos nuevamente transmitiendo. Buenas noches y gracias. Buenas noches, Christopher. Buenas noches, Percy. Buenas noches a todos.